¿Quiénes realizaban las labores del hogar? Recuerdo que era mi mamá Ok. y de vez en cuando mi papá. Mi mamá. Mi madre y mi hermana. Durante mi infancia y mi adolescencia, siempre mi madre colaboró al 100% con las labores del hogar. Pues siempre ha sido la mamá y en muchas ocasiones los hijos. Y a veces contribuye el papá. Mi mamá y teníamos personas que nos ayudaban con el quehacer de la casa. ¿Con qué frecuencia te tocaba a ti realizar estas labores? Era muy poco, era raro de hecho. En mi infancia no la apoyaba mucho, sino hasta la edad que tenía 8 años empecé a apoyarla frecuentemente. Entre días, como 3 días a la semana. Cada tercer vez, quizás. Poca frecuencia. De 2 a 3 veces por semana. ¿Cuánto tiempo llevaba aproximadamente completarlas? Como unos 30 minutos. En 30 minutos. 2, 3 horas, dependiendo qué me tocaba hacer. 1 hora o 2 horas al día. En mi casa, bueno, yo tengo una ideología de que en mi casa ambos géneros tenían pues que cada quien tenía su rol, a eso me refiero. Y no digo que uno sea más y así. Siento que todo era parejo. Entonces, en tu casa, cada quien decidía lo que quería hacer y cómo lo quería hacer, no que se lo hayan impuesto a hacer y hacer. Sí, es correcto. O sea, por ejemplo, yo, digamos, a mí en lo especial no me gusta lavar trastes. Yo decía, no, pues hagamos esto, tú lavas los trastes y pues yo trapeo y barro. Yo siento que es cuestión de comunicación, cuestión de disponibilidad y de que se repartan las actividades y de conciencia de parte tanto de los hijos como de parte de los padres. ¿Tú crees que una madre podría contribuir a la economía de un hogar si se le permitiera tener más tiempo disponible? Claro, y no solamente porque podría, sino que es un derecho de toda persona a colaborar, tanto de manera física como de manera económica. ¿Imaginas que tu madre pudo haber obtenido alguna habilidad o descubierto algún talento si tan solo hubiera podido tener un poco más de tiempo libre que el que ocupaba en su propia casa? Por supuesto, considero que tal vez en el inicio de los años de su matrimonio no pudo potencializar sus actividades, pero después de que nosotros nos hicimos adultos, con las actividades de casa y algunas contribuciones que hacía, pudo desarrollar habilidades que seguramente si hubiese tenido más tiempo, hubiese podido aplicar en el ámbito profesional. Si en algún punto de tu vida, en unos años, decides tener una familia, ¿quiénes realizarían las actividades en tu hogar? Considero que actualmente ya las ideologías de género han cambiado, ¿no? Mencionamos al principio que fuimos formados así, efectivamente los hijos somos el reflejo de los padres, pero también es importante mencionar que gracias a la educación que podemos tener, podemos romper esas ideologías y esas cadenas, y aunque a lo mejor en casa actualmente el machismo y el patriarcado prevalezca, pues nosotros ya que somos adultos y tenemos una conciencia libre, podemos decidir si en nuestra vida futura familiar continúa con la misma ideología o hacemos algo diferente en colaborar todos en casa en cualquier actividad que se pueda realizar. Entonces, de mi parte, por supuesto, considero que va a ser primordial y creo que será una base de mi matrimonio y de mi familia, que todo sea colaborativo y no apoyar, porque apoyar entiende que una persona está encargada y los demás le ayudamos, pero colaborar infiere que todos tenemos una parte importante dentro de casa. En la educación inicial de preescolar y primaria, efectivamente, pues es donde forjamos el carácter de los niños. Nosotros como maestros podemos inculcar valores y potencializar habilidades. Yo estudio en la parte de secundaria y allí el desarrollo ya es diferente. Los chicos llegan ya con una ideología establecida de qué rol deben fungir, como bien decías, vamos a mover objetos pesados, pues comúnmente los niños toman la iniciativa y las chicas se dedican a los trabajos que menos esfuerzos puedan realizar, pero al mismo tiempo
Con todo lo que sucede en la actualidad, desde mi experiencia, al menos con los grupos que yo he trabajado, es un 50 y 50. Incluso te podría compartir que de los 18 grupos que tenemos de secundaria, el 70% son jefas de grupo y no jefes de grupo. Entonces, no solamente lo vemos ahí, sino en cualquier otra actividad hay una equidad. Entonces, considero que ya en esa etapa que han desarrollado un poco de conocimiento de qué roles deben tomar, dependiendo de la zona, al menos yo estoy en una zona marginada, entonces pues ya el adolescente, su mente no es igual a la que nosotros pensamos que pueda ser. Entonces sí considero que tal vez mis compañeros de inicial, por supuesto que deben tener el deber de poder inculcar que cualquier alumno, indistinto de sexo, pueda realizar cualquier actividad que se necesite realizar. Tengo una hermana, mi papá, mi mamá y yo. Prácticamente diferentes actividades realizábamos entre los cuatro, dependiendo, en este caso, el grado de complejidad que fuera. Ok. Sí. Al decir grado de complejidad, ¿te refieres a que hay actividades que algunos no eran capaces de hacer? Efectivamente. Por ejemplo, ¿a qué te gusta? La edad de 7, 5 años, obviamente uno con esa edad no puede cocinar, o pues no se ve en esa situación porque puede causar un accidente. Claro. Pero conforme va creciendo uno, se le van dando nuevas responsabilidades, así que por eso. Ok. ¿Tus padres tenían algún trabajo externo? Mi mamá no, mi papá sí. Ok. Eso se debe porque desde muy pequeño mi mamá tuvo un padre un poco machista. Así que después de que se juntó con mi papá, se dedicó directamente a lo que eran las labores del hogar. Ok, esa era su costumbre. Exactamente. ¿En algún punto tuviste cercanía con tu madre? ¿Tuviste la oportunidad de conocerla y saber de alguna habilidad o talento que ella tuviera? Sí, de hecho sí. Mi mamá cuando estaba más joven, antes de casarse, pues obviamente tenía un trabajo. Ella se dedicaba a cuestiones de mecanografía y pues ciertamente en cuestiones de redacción. Entonces, después de que se juntó con mi papá, se dedicó prácticamente a lo que era cuidarnos, atendernos y dejó esa parte de ella. Que al final de cuentas a ella le gustaba, sin embargo, dedicó todo su tiempo para nosotros como hijos. ¿Consideras que si ella hubiera tenido un tiempo aparte del que le dedicaba a su casa completa, habría desarrollado mayores talentos o perfeccionado su habilidad? Efectivamente, mira, por ejemplo, cuando vas adquiriendo experiencia a través del trabajo, vas desarrollando nuevas actividades, nuevas habilidades. Entonces, yo creo que en lo personal, si mi mamá se hubiera dedicado un poco más de tiempo al trabajo, a labores ya más productivas que del hogar, ciertamente hubieran creado patrones de comportamiento muy distintos. En este caso, nuevas habilidades, como dices. Claro. Entonces, vaya, aquí ya vamos a comparar las familias externas ¿Sí? que hayas conocido. ¿Sabes de alguna que trabajara y además realizara las labores en el hogar? Efectivamente, mi tía. ¿Y consideras que ella tuvo una doble jornada laboral durante toda su vida? Sí, de hecho, precisamente como te comenté hace un momento, tuve un abuelo que se podría considerar un poco machista. Entonces, mi abuela se encargó de criar a 4 mujeres, a mis tías y a mi mamá. De ahí, pues, mis otras tías fueron las que se dedicaron, también tuvieron relaciones no tan gratas y se dedicaban tanto al hogar como al final de cuentas dobles trabajos para poder sustentar a la familia. ¿Consideras que esta persona no tuvo tampoco ese tiempo para desarrollar nuevas habilidades? En este caso, posiblemente puede ser eso, sí, por las cuestiones, como dices tú, el tiempo, la dedicación. Al final de cuentas, el ámbito familiar no es que quite tiempo, sin embargo, le tienes que invertir determinadas horas para que pueda sustentarse. Y pues obviamente por ende no puedes dedicar el tiempo que deberías a una jornada laboral productiva. Si tu decisión en algún futuro es tener una familia, ¿cuál sería tu postura? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que se tienen que romper paradigmas. Por ejemplo, lo que te comentaba, nosotros venimos de una familia la cual
se criaron con mi abuelo un patrón de comportamiento un poco machista, que la mujer para lo que es la casa y el hombre para lo que constituye a las jornadas laborales. Sin embargo, desde el punto de vista o lo que me ha inculcado mi padre es de que pues todos tenemos esos mismos valores y la forma de trabajar. Lamentablemente él, por las situaciones que vivieron ambos, que ya son un poco más personales, se dedicó de lleno al trabajo y mi mamá a lo que son las labores del hogar. Sin embargo, nos ha dejado claro que todos tenemos las mismas habilidades y actitudes para llevar y desempeñar un trabajo bien, tanto en la casa como en el trabajo. Ok. Vaya, ¿tu padre era el único que aportaba algún cierto ingreso en tu familia? Sí, efectivamente. Mi papá es el que desde muy pequeños, él fue el que se dedicó de lleno prácticamente a lo que era el trabajo. Uno de los puntos, como te estaba comentando, es de que cumplieron dos patrones o dos funciones muy diferentes. Mi mamá se enfocó al cuidado de nosotros de lleno y mi padre se dedicó prácticamente al trabajo obrero. Entonces, este tipo de situaciones nos pegaron un poco más a la cuestión con nuestra madre. Sin embargo, también teníamos presente ya cuando pasaron los años que efectivamente que también mi papá hizo un sacrificio para poder cumplir con esos patrones de trabajo. Claro, porque en este punto, lamentablemente, tu padre no pudo estar tan presente como pudo haber estado durante Así su es. desarrollo, durante su crecimiento. ¿Crees que esto se hubiera evitado si tanto tu padre como tu madre hubieran trabajado y generado ingresos para la economía familiar? Por supuesto. ¿Tú crees que si una familia donde hay madre y padre, los ingresos propiciaran a que la relación interfamiliar sea mucho mejor, sea mucho más completa? Pues sí, es que esto es una aportación de ambos. No se puede dejar un patrón solamente de, ¿sabes qué? Tú como rol de mujer tienes que cuidar a los hijos y tú como padre tienes que trabajar. Como te comentaba, esos patrones agarraron ellos por las familias en las cuales vivieron. Sin embargo, ellos rompieron esos paradigmas al inculcarnos o a darnos una forma de pensar diferente. Por ejemplo, mi hermana como yo sabemos que los dos tenemos las mismas actitudes para desempeñarnos, tanto en la parte de fuerza como en la parte creativa. Ok. En tu opinión, Ujú. ¿qué crees que se debería de hacer para que las futuras familias y las actuales dejaran de tener esas actitudes machistas? Bueno, es que creo que ya empezamos con eso. Por ejemplo, antes vivíamos en una sociedad que, como dicen, ya era de que tú te dedicas a esto, tú te dedicas a lo otro. Sin embargo, como ha cambiado prácticamente todo durante estos años, ya los patrones de comportamiento ya son muy distintos. Por ejemplo, ya no es, como comentabas en otras entrevistas, ya no es tanto que definas de que vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, ya creamos o estamos en una sociedad que involucra la igualdad de género, que obviamente ha sido poco a poco, pero va progresista, entonces ya no es tan difícil a como era en otras situaciones. Ok. Pues algún comentario o algún consejo que tú quieras compartir. Creo que el único consejo que puedo dar yo, por experiencia propia, es compartir con los hijos, compartir con la familia y saber que las situaciones que se crean entre padre y madre tienen ambos la responsabilidad tanto de cuidar a los hijos como aportar para la familia.